Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos un programa especial para usted. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Pero antes vamos con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se elevan a 38,2 millones, 200.000 más que en la jornada anterior, mientras que las muertes se mantienen en 1,08 millones, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con 7,7 millones de casos, seguido de la India con 7,3 millones, aunque en este segundo territorio la gráfica de infecciones diarias está descendiendo. También baja lentamente en Brasil, el tercer país más afectado del planeta, con 5,1 millones de positivos, mientras que sube con intensidad en el cuarto país con más casos, Rusia, con 1,3 millones de contagios. Esta rápida tendencia al alza es común en casi todos los países europeos. Colombia y Argentina les siguen con más de 900.000 casos en ambos territorios, mientras que España, Perú y México superan los 800.000, siempre según las estadísticas de la OMS. Desde la sede de la organización en Ginebra, la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, advirtió en un encuentro con los internautas en redes sociales que la gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra la COVID-19, ya que la producción inicial deberá destinarse prioritariamente a los grupos de más alto riesgo. La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada, aclaró la experta india. En total, 40 ensayos de vacunas se encuentran en alguna de las 3 fases de ensayos clínicos y 200 están en pruebas de laboratorio, lo que es un claro indicador del interés que tiene el sector farmacéutico y biotecnológico en dar con la buena fórmula. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. COVID-19 ha dejado al descubierto que los sistemas de salud no estaban preparados para atender simultáneamente una pandemia como la que hoy enfrenta la humanidad versus algunos otros padecimientos que ya implican verdaderos retos para los sistemas de salud. Nos referimos a las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión o enfermedades de tipo cardiovascular. Las condiciones sociales, de salud y ambientales son algunos de los factores de riesgo que afectan a las y los pacientes que presentan COVID-19, un padecimiento que en sus 7 meses acorrala al mundo con graves estragos. La pobreza, la condición de marginalidad, la falta de servicios básicos y de accesibilidad a una alimentación llamada nutritiva condiciona la salud de los habitantes del planeta. Vivir sin un padecimiento sería lo idóneo. Sin embargo, ante un mundo cambiante global, el riesgo de enfermar es latente. Hoy el mundo se enfrenta a una multiplicidad de riesgos que con la pandemia salen a la luz. El planeta está por llegar a 1.100.000 muertes, un número dramático para la epidemiología, que a pesar de los grandes avances en la medicina, a este virus al parecer nadie lo detiene. En los primeros 12 días del mes de octubre se cobró la vida de casi 100.000 personas, de acuerdo a datos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Para especialistas internacionales existe un subregistro, no todas las muertes son anotadas. En un informe publicado se muestra el top 10 de los países con más muerte per cápita por COVID-19, principalmente de América Latina. Perú, con 101 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido y México, con 61 muertes por cada 100.000 habitantes. Desde hace años el mundo se enfrenta a una amenaza sustancial, las crónicas, cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares. Cada año reflejan cifras alarmantes de muertes, mismas que superan a las infecciosas.
Este año con COVID-19 el impacto ha sido dramático. Personas que no habían sido identificadas con estos padecimientos, COVID-19 abrió el telón de las enfermedades no infecciosas. Aunque algunos países hace una década sostenían tener políticas integrales y presupuesto para la atención, 2020 los desenmascaró. En un informe de la Organización Panamericana de la Salud denominado Perfiles de País, Enfermedades no transmisibles, describe las acciones de 33 países, entre estos México. En el documento se refiere que este país cuenta con políticas y planes de acciones como presupuesto, personal, un plan de acción de enfermedades no transmisibles integrado con atención diferenciada y con un registro de enfermedades específicas. Sin embargo, COVID-19 mostró a este y otros países que las acciones no han sido específicas y la realidad es que hoy hay más de 37.350.000 casos de COVID-19 y más de 1.100.000 muertes en el mundo. La mayoría de los decesos por COVID-19 han sido en personas con enfermedades crónicas degenerativas. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con la epidemióloga Norma Jacobo Hernández, quien menciona que la probabilidad de detectar de manera oportuna la enfermedad de COVID-19, además de proporcionar un mayor rango de control en pacientes con enfermedad crónica, puede también hacer que el paciente no enferme de manera grave. Inicialmente, identificábamos los casos a través de la experiencia que tenían otros países. Actualmente existen guías de práctica clínica mexicanas, tenemos un listado de identificación de síntomas que con solo eso nos permite identificar que tenemos un paciente sospechoso de COVID. Le iniciamos el protocolo y bueno, pues esto nos permite identificar a los pacientes de manera más oportuna y sobre todo poder otorgarles un tratamiento más adecuado y mucho más rápido. Una situación que nos ha venido sorprendiendo paso a paso. De un inicio se establecieron ciertos medicamentos, después la Organización Mundial de la Salud nos dijo no, este no es un medicamento del cual se tenga evidencia. Actualmente se utiliza acitromicina, dexametasona y efectivamente, como tú lo dices, a la prueba y error. ¿Qué es lo que realmente nos apoya en el manejo del paciente? Identificar cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente, mantenerlas en un cierto equilibrio para que el paciente no se complique. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión, los pacientes diabéticos son quienes más se nos complican y quienes más en un momento dado pueden llegar a fallecer, al igual que los pacientes obesos. Definitivamente creo que este es el principal factor, ¿sabes? El factor de la negación. Y no solamente por parte del paciente, también de los familiares. Es muy común que nos lleguen con el abuelito, con el papá mayor y que nos digan, yo solamente lo traje por estos síntomas, mi papá no tiene COVID, incluso aún viendo la gravedad de su paciente, nos firman las altas voluntarias para llevárselos a sus domicilios bajo esta situación del creer que no los van a volver a ver. Sin embargo, bueno, con esta actitud lo único que estamos haciendo es asegurar que no se tenga un buen pronóstico en nuestros hogares. Claro, ¿cuál es la recomendación entonces en este sentido, doctora? ¿O cuál es el manejo que ustedes les dan a estos pacientes que clínicamente es casi un hecho que tienen COVID-19 y que no lo aceptan? Lo que debemos de hacer en este momento es, si yo tengo en mi hogar algún familiar que sé que tuvo síntomas de COVID o incluso que fue confirmado por COVID y yo inicio con sintomatología, lo número uno es no negarnos la posibilidad de este diagnóstico, acudir de manera inmediata para que nos realicen la prueba. Hay varias instituciones que otorgan o que realizan este examen de manera gratuita, entonces hay que realizárnoslo para recibir el tratamiento de la forma más oportuna. Ojo, importante es que usted, si tiene sintomatología, por muy leve que sea, utilice su cubrebocas. Por favor, no exponga a los demás, no asista a las reuniones, no entre a los centros comerciales diciendo es una simple gripa. En este momento puede ser COVID.
En este momento tener un oxímetro en casa es lo mismo que tener un termómetro. Hay que estar vigilando principalmente a las personas mayores de 60 años, ¿sí? Hay que estar midiendo el nivel de saturación de oxígeno. Si vemos que empieza a descender, si llega a 94, ojo, ya es un dato de alerta. Si llega a 90 hay que solicitar atención médica inmediata, y si está por debajo de 90, aproximadamente los 88 o demás, obligatoriamente hay que ir al hospital. ¿Es posible no percibir, discúlpeme, una baja de oxígeno en el cuerpo, doctor? Definitivamente no. O sea, las personas que empiezan a disminuir su saturación de oxígeno, cuando caminan se fatigan y lo identifican. Cuando platican también se fatigan o identifican. Al subir una escalera es muy sencillo, es un dato muy sencillo de identificar, pero como te comento, el factor negación es vital en esta situación. También decirte, efectivamente hay pacientes que son afebriles, sin embargo, cuando nosotros entrevistamos al paciente, te das cuenta que días previos no dormía bien, tenía dolor de articulaciones, sobre todo los pacientes refieren cansancio, es como de los principales síntomas, y prevalece incluso después de que desaparecen los demás síntomas de COVID. Entonces, en realidad, este dato de la no oxigenación creo que es de las situaciones más importantes y de lo que más nos negamos, ¿sabes? Además de que es como el dato más nuevo que tiene la población. Estamos acostumbrados a que nos duela la cabeza, que nos duela la garganta, pero el sentir que nos ahogamos, ese es como el dato que más miedo da. Y bueno, pues lo importante, ¿no? Acudir a la atención. Cuando la prueba o el resultado de la prueba va a tardar, lo primero, como se evalúa a un paciente, además de su clínica, es una tomografía. Y la tomografía sí tiene datos específicos para COVID, y pudiera decirte que en el 90% de los pacientes que tienen una tomografía que es compatible con esta enfermedad se confirman posteriormente con PCR. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Este año 2020 no solamente ha implicado un reto en el ámbito de la salud por COVID-19, sino que también ha elevado los retos para los especialistas, los expertos en salud mental. Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental, y los organismos internacionales buscan promover el aumento de los servicios en este ámbito, ya que han sido ignorados históricamente y sobre todo en el contexto de los estragos que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Para todos, pero especialmente para los trabajadores de la salud, los estudiantes, aquellos que han perdido su trabajo, así como otros que han enfermado o perdido a alguno de sus seres queridos, la pandemia de COVID-19 ha significado un gran reto para el bienestar mental y físico. Casi 1.000 millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio, y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. Muchos grupos, incluidos los adultos mayores, las mujeres, los niños y las personas con problemas de salud mental existentes, corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud a medio y largo plazo si no se toman medidas, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recordó que abordar la salud mental es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. La Organización Mundial de la Salud recuerda que los últimos meses han traído muchos desafíos. Para los trabajadores de la salud, brindar atención en circunstancias difíciles, ir a trabajar con miedo de contagiarse o de llevar el virus a la casa. Para los estudiantes, adaptarse a tomar clases desde casa con poco contacto con profesores y amigos, y ansiosos por su futuro. Para los trabajadores cuyos medios de vida están amenazados. Para la gran cantidad de personas atrapadas en la pobreza o en entornos humanitarios frágiles, con una protección extremadamente limitada contra COVID-19. Y para las personas con problemas de salud mental, que muchas experimentan un aislamiento social aún mayor que antes, informó Rocío López Fonseca.
Nuestra compañera Andrea Orozco, reportera del Canal 6 de Nicaragua, nos presenta también lo más reciente que está ocurriendo en este país. Alondra, te escuchamos. Adelante con la información. Ante las estadísticas de contagios y muertes producidas por el coronavirus o COVID-19 en el mundo, el gobierno de Nicaragua, mediante el Ministerio de Salud, continúa fortaleciendo los protocolos de seguridad y bienestar para toda la población. Cuidémonos siempre, cumplamos las medidas de protección contra el COVID-19. Esto con el objetivo de mantener el comportamiento epidemiológico actual en nuestro país del COVID-19. Y todo esto dentro de la responsabilidad compartida de nuestro gobierno, comunidades y familias de seguirnos protegiendo y asegurando que en nuestra vida cotidiana tomemos las medidas preventivas en todo momento y de esa manera protegernos cada uno de nosotros, nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y protegernos en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Siempre que estemos reunidos en familia, al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón. En el caso de nuestros adultos mayores o algún miembro de la familia con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodeficiencia, garanticemos que tomen su tratamiento y mantengan las medidas de protección para evitar que se compliquen con enfermedades respiratorias. De acuerdo con el último informe brindado por el Ministerio de Salud de Nicaragua, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se registra un total de 4.225 personas atendidas responsablemente. De ellas, 3.978 han sido recuperadas. Con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Para el seguimiento y monitoreo de cualquier caso sospechoso, en Nicaragua se habilitó el Centro Nacional de Atención COVID-19, en el que se brinda a la población toda la información actualizada sobre las medidas preventivas a través de una línea telefónica, además de los hospitales ya destinados para la realización de pruebas y atención inmediata en territorio nacional. En el caso de alguna consulta, puede llamar a la línea 132 del Centro de Información Nacional COVID-19, que es gratuita y funciona las 24 horas del día. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6, Managua, Nicaragua, informó Alondra Orozco. Han pasado más de 7 meses desde que el primer caso de COVID-19 se registró en México y afortunadamente el número de decesos reporta un ligero descenso. La epidemióloga Norma Jacobo Hernández nos explica por qué a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, se ha notado un descenso en el número de muertes. En primer lugar, enferman por sexo el 49% femeninos, el 51% masculinos, pero mueren más los hombres. Y esto es más importante cuando se tienen más de 65 años y la presencia de alguna comorbilidad, principalmente personas diabéticas. Cabe señalar que es una enfermedad que también afecta a niños. Sí, de pronto vemos por las calles que son los niños quienes no portan cubrebocas, pues también enferman y también fallecen. Y prácticamente estas serían como de las comorbilidades principales, además a algunos que tienen cáncer, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Algunas enfermedades artríticas, pero principalmente diabetes e hipertensión. Creo que uno de los mejores ejemplos es influenza. Para influenza tenemos una experiencia de muchos años, tenemos vacuna, tenemos medicamento y sin embargo año con año tenemos defunciones. Entonces, ¿qué lo disminuye? ¿Qué disminuye esta posibilidad? Yo insisto, la atención médica inmediata. Y por supuesto que con COVID vamos a tener una vacuna, vamos a tener mejores medicamentos, mayor experiencia. Sin embargo, pues siempre la atención retardada es uno de los principales factores. Tenemos personas que prácticamente llegan a morir, personas que
apenas cumplen los 15 minutos en el área hospitalaria cuando ya no tenemos mucho que ofrecerles. Creo que es justamente la confianza la que nos está llevando al incremento de casos. Es muy común que en este momento los pacientes te refieran, bueno, es que sí estuve en una fiesta familiar, pero era mi familia, no pasa nada. O estuve en una fiesta con mis compañeros, o simplemente compartí con mis compañeros en la oficina o en mi área de trabajo los alimentos, y es en donde nos retiramos el cubrebocas. Y este es un gran riesgo. Exagerar vale la pena cuando el objetivo es preservar la vida. Principalmente en estas reuniones pequeñas, en las comidas, ¿sí?, en donde se retiran el cubrebocas y la distancia son más cortas, porque en la mesa la distancia es más corta. Deberíamos de cuidar esta sana distancia, ocupando un asiento sí y un asiento no. Sin embargo, si tú vas en este momento a un restaurante, ya no se está cuidando esa situación, y es justamente ese el momento en donde más se incrementan los casos. Por la cercanía que hay entre el resto de los comensales, que no sabemos si el que está a nuestro lado puede ser un paciente asintomático o si nosotros somos pacientes asintomáticos y estamos contagiando a otra persona. Así es, y en la evolución de la pandemia, la primera población afectada fueron los adultos mayores, en donde el cuadro clínico era muy evidente. Posteriormente han sido los jóvenes, en donde los cuadros clínicos son mucho más leves, y por eso es más difícil percatarse que la persona que esté cercana a ti tenga sintomatología y pueda ser un riesgo para ti. Y en la última parte de la pandemia, la población afectada son los niños, en donde el cuadro clínico es todavía menos percibible, ¿sabes? Son pequeños que incluso pueden no tener fiebre, que su único dato es irritabilidad. Hay niños que nos han llevado con solo el dato de diarrea, les tomamos muestra y pues resulta ser que es COVID. El que haga la persona que está enfrente, lo que pueda hacer, es su responsabilidad. La mía es cuidarme. Si el de enfrente no tiene cubrebocas, yo sí tengo el mío bien colocado. Además, un cubrebocas que sea algo que me proteja y que proteja al otro. Hemos visto cómo últimamente este cubreboca de válvula es muy cómodo para quien lo porta, más no seguro para el que está enfrente. Y esa es una situación pues de corresponsabilidad. Me cuido, pero cuido al otro. Utilizo mi gel y ¿por qué no? O sea, hasta lo puedo compartir con las demás personas, ¿no? Definitivamente, o sea, científicamente está muy bien demostrado a qué distancia es un límite o representa un límite para que no haya otro caso más o no haya dispersión de la enfermedad. ¿Y por qué si yo voy al súper, si yo voy a la tienda de la esquina, pues no cuidar mi 1,5 metros o mis 2 metros de distancia para asegurar que no voy a enfermar? Muchísimo más si es que yo tengo o estoy iniciando con una pequeña gripa, con una tos muy ligera, que tengo o no tengo la certeza de que sea COVID, bueno, pues entonces me alejo muchísimo más, aunque definitivamente no tengo por qué estar fuera de casa. Déjame decirte que hay personas que incluso aunque les entregue su incapacidad, se la guardan y siguen yendo a trabajar. Y esta es una situación de poca corresponsabilidad con la ciudadanía. Tal vez la otra persona tenga alguna enfermedad que ni siquiera ella sepa y estamos exponiendo su vida, y esa situación pues no es válida. Y además de que existe un marco legal y jurídico en donde establece la responsabilidad jurídica, que tiene una persona que sabe que tiene COVID y que expone a los demás. Con todas estas medidas de seguridad, ¿no? El que las personas entiendan que un tapete sanitizante no es para que solo llegues y frotes los zapatos, sino que debe de tener las soluciones necesarias, ya sea una sal cuaternaria, agua con cloro, para que tú puedas eliminar ahí el virus, entres a una zona segura, el que estemos sanitizando superficies, a pesar de que se ha demostrado que es baja la probabilidad de contagio sin embargo, el COVID puede permanecer en superficies desde 5 horas hasta 5 días, entonces sanitizar de manera permanente y bueno, lo que todos sabemos que debemos hacer. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información.
La pandemia de COVID-19 ha transformado la manera en que nos relacionamos, pero también ha transformado la manera en que realizamos algunas de nuestras actividades, por ejemplo, ir al cine, al supermercado y hasta los juicios penales. Algunos autocinemas resurgieron en esta época marcada por la pandemia, como el de Alicante, España, Cinemacar, que dispuso de un espacio para palcos, autos, un área tipo jardín con césped artificial que tiene 2 butacas reclinables junto a una mesa y una mini palmera para ver las películas, y hasta dispuso de una zona para las mascotas. En distintas partes del mundo se comenzaron a realizar juicios virtuales, incluso ya hubo sentencias dictadas de manera remota. La experiencia de compra es distinta porque al no poder concentrarse, la gente debe esperar fuera de las tiendas para ingresar y mantener el aforo recomendado por las autoridades de salud. A pesar de un desarrollo tecnológico avanzado, no todos los sistemas de salud estaban preparados del todo para migrar a la telemedicina, pero hubo casos como el de Perú, que echaron mano de una aplicación móvil que ya existía desde 2007, Oncopets, para dar seguimiento al cuidado de niños con cáncer más allá de las paredes del hospital, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana dialogamos también con la psicóloga Norma Rubalcaba, quien nos explicaba que esta emergencia internacional vino a modificar los estilos de vida, aunado a ello llevar consigo las pérdidas de seres queridos y de la propia interacción social. Justamente pues la incertidumbre que ha generado el desconocimiento, ¿no?, de la enfermedad en sí misma, esto que dices, las personas que ya pasaron por la enfermedad no saben tampoco cuáles van a ser las secuelas, ¿no?, a largo plazo que esto puede estar dejando. Y algo que hay que insistir es que esta situación, tal vez de manera inédita para estas generaciones, nos ha impactado a todas y todos, ¿no?, como humanidad. O sea, no hay una región, digamos, en el mundo en que se haya visto como exenta de estos procesos. Y bueno, de alguna manera y en diferentes dimensiones, ¿no?, se ha vivido como una afectación en general a la población. Hemos tenido que reaprender, ¿no?, desde todos nuestros hábitos cotidianos, desde cómo trabajar, cómo aprender, cómo relacionarnos, en el caso pues de las instancias educativas, cómo enseñar, cómo recrearnos, ¿no? Todas estas modificaciones, se sigan o no las medidas de confinamiento, nos están afectando a todas y todos. Fue inédito, inesperado, ¿no? No lo esperábamos, y sobre todo esto también hay que insistir en que ha sido un proceso marcado por pérdidas, ¿no? Que eso pues es un detonante importante para algunas que vayan apareciendo pues sintomatologías desde la vida afectiva, desde las emociones en los sujetos, pérdidas desde las que podríamos considerar más sencillas, como pérdidas de la interacción, del contacto, pérdidas de trabajo, pérdida de salud, pero especialmente ya se ve permeada, ¿no?, por pérdidas de vida que van dejando pues huellas de manera profunda en la psicología de las personas. Si afortunadamente hay familias, personas que no han pasado ni por la enfermedad ni por la muerte de alguna persona cercana y necesariamente están pasando por pérdidas en términos de la vinculación, ¿no? Por ejemplo, vemos como grupos vulnerables también en ese sentido, en términos de salud mental, los adolescentes, ¿no? O sea, que por sí mismo, de manera evolutiva, natural, para ellos es tan importante el contacto con los otros, con los amigos, es parte, ¿no?, de su momento de crecimiento, y que no lo tengan, ¿verdad? Esto por ejemplo, son pequeños duelos que estamos teniendo en las casas, ¿no? Los niños, sus compañeros, sus maestros, sus actividades. O sea, podemos decir que son grupos que no han estado vulnerados ante la enfermedad física, pero sí, como todos los demás, vulnerados ante estas situaciones de hacer grandes cambios que eran abruptos. Un gran ejemplo, pues, es el tema de la educación, ¿no? O sea, de alguna manera había, pues, resistencias a pasar a la educación virtual, y esto, pues, nos ha orillado a repensar, ¿no?, las formas de qué sí y qué no puede hacerse de manera virtual, por supuesto, con el trabajo. Hay empresas que ya han manifestado su interés de que los trabajadores sigan desde casa por la reducción de costos que esto implica. Respecto a la nota que acabamos de ver, Belén, también otro elemento que es muy importante y que ha cambiado es el uso de los datos personales. De repente es que ya están como mucho más exhibidos, y aún nos falta, por ejemplo, que los estados, bueno, se apliquen a la implementación de reglamentos, ¿no?, y de leyes en ese sentido. Ya algunas
organismos han estado trabajando en este asunto de la protección de datos, pero es que de repente ante la virtualidad, que esa es una de las implicaciones también en bienestar, estamos muy expuestos a nuestra privacidad, ¿no? De repente es que las personas con las que te comunicas entran, ¿no?, a tu casa, entran a tus espacios. Lo hemos visto, por ejemplo, mucho con los estudiantes, ¿no? Hasta que de repente este asunto de no pueden mantener la cámara prendida, ¿no? Porque pues hay cosas en casa que no quiero que se enteren, ¿no? Desde la disposición del espacio físico, la forma de interrelacionar que de todos modos se escucha, ¿no? Lo vemos también o nos lo han reportado, por ejemplo, docentes que de repente están con los pequeñitos y empiezan a gritar los papás, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera exhibe, ¿no?, la situación de vulnerabilidad, y lo vemos también en educación superior, en las cuestiones de trabajo, o sea, cómo el cambio en las dinámicas al interior del hogar, pues también se ven permeados a través de la comunicación que estamos teniendo a través de las pantallas y que de alguna manera también nos ayudan como a solidarizarnos en términos de que esto que te decía, todas y todos estamos viviendo por eso y luego lo vemos a través, ¿no?, de la forma en cómo nos estamos comunicando en las pantallas, y pues son cambios a los que hay que repensarse, ¿no? Mucha gente ha tenido que hacer pues cambios desde el equipamiento, pero como también lamentablemente la nota dice, o sea, las condiciones de ingreso no están para que todos tengan, por ejemplo, un equipo, ¿no? A lo mejor sí hay internet en casa, pero no es el suficiente para darle abasto a todos, no hay los equipos suficientes para que todos tengan conectividad. Volvemos al asunto de la conectividad como un derecho humano que se hace mucho más palpable en esta situación, y porque justamente la pandemia algo que ha hecho es agudizar las brechas, ¿no?, en desigualdad social, en temas de género, la pobreza, etcétera, el acceso a la educación, o sea, en general como derechos humanos nos hemos visto también muy vulnerados, porque digamos desde el privilegio hay situaciones en las que hay cosas que han mejorado, ¿no? De repente quienes sí les gusta trabajar más desde casa, quienes sí les han venido bien porque tienen las condiciones para hacerlo, pero no hay que olvidarnos del otro sector que tiene como mucha más dificultad y que por supuesto eso merma su bienestar porque va generando un rezago, ¿no? En términos de esas brechas que habíamos estado como tratando de solventar desde años atrás, no nada más se frenó, sino que parece que va para atrás el asunto de las desigualdades. Mete más estrés, ¿no? O sea, al tema, las dinámicas familiares hemos estado, bueno, desde donde escuchamos, desde donde se ha reportado, por ejemplo, un equipo de profesores del Departamento de Psicología Aplicada recién hizo un diagnóstico participativo con personas integrantes de la comunidad universitaria, en donde justamente se hablaba de cómo o entre muchas cosas, pues, cómo ha cambiado la dinámica en los hogares. De repente, por ejemplo, hay muchos casos en que se tuvo que hacer una reinserción al hogar, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes foráneos, ¿no? O sea, que estaban ya fuera de casa y que regresan y que ya no tienen un espacio en casa, sí, ¿no? Y de repente hay que entrarle a otra vez a la dinámica. Jóvenes, por ejemplo, que habían logrado su autonomía ya económica y que perdieron el trabajo, que tienen que volver, las rupturas también en las relaciones que hacen que una de las personas vuelva a otra familia, ¿no? En ese sentido. Entonces, todas estas dinámicas, pues como su nombre lo indica, han sido muy, muy cambiantes. Si bien al principio la veíamos como una oportunidad de acercar lazos, ¿verdad? De comunicarnos mejor, de aprender a tolerancia, respeto, etcétera. El confinamiento ha sido tan largo que ahora pues empiezan, ¿no?, a entrar ya distintas tensiones por la propia condición mental de uno de los integrantes que pueden ir agudizando las dificultades. Por ejemplo, un factor muy importante es la conciliación, que siempre estamos como insistiendo en la conciliación entre trabajo y hogar, ¿no? Que antes el problema era la distancia, ¿no? No tenías mucho tiempo para estar en casa. Ahora es justamente lo contrario, ahora hay que conciliar
dentro de la casa, ¿no? Que no nada más antes era a lo mejor el refugio de donde venías del trabajo de la escuela, ahora ese refugio se convirtió en la oficina, en el trabajo, en la escuela, ¿no? En ese sentido, y conciliar al interior del hogar todas estas necesidades, el estrés que puede implicar para uno de ellos, está complejizando la situación, y por eso hay que insistir pues también, no nada más en el cuidado de las medidas sanitarias para no contaminarnos, no contagiarnos de la enfermedad, sino también el autocuidado desde la perspectiva de salud mental. Los espacios físicos no son suficientes, ¿no? En ese sentido, o sea, no hay forma de que no se interfiera, que si el pequeño está en clase, la mamá está trabajando, el papá también, etcétera, no puedes concentrarte de la misma manera. Entonces, esta conciliación que insistíamos tanto de trabajo-hogar, ahora está complejizada en un mismo espacio físico y con las condiciones de estrés que tienen cada uno de los integrantes. ¿Y cambios de roles, doctora? También eso, y eso, bueno, lo hemos visto también, si hay, o en los casos en los que hay una reevaluación positiva respecto, por ejemplo, muy específicamente a los roles de género, ¿no? Que si bien históricamente las mujeres cargábamos con todos estos asuntos de cuidado y de la crianza, etcétera, ya al estar todos en la familia, digamos, en un mismo espacio, pues hay que reasignar las actividades. Aquí la parte es generarlas a partir de un entorno de respeto, porque también lo que ha implicado es una opción para detonar el conflicto, ¿no? Entonces, sobre lo que te toca, sobre lo que no, etcétera. Entonces, por eso insistimos en que aquí podamos como comunicarnos de la manera más asertiva posible desde cómo me estoy sintiendo con esto que está pasando, diferenciar entre lo que es la persona y lo que es la conducta que estamos pidiendo. Eso va a ayudar mucho a que fluyan estas cosas, pero sí que los roles han cambiado. Cuando lo vemos de manera favorable es porque todos los integrantes de la familia se involucran, ¿no? Pero también ha visibilizado de alguna manera pues las cargas, ¿no? Que como mujeres, por ejemplo, específicamente teníamos en función a las labores de casa. No nada más ahora, por ejemplo, y eso también lo hemos insistido, no nada más es el asunto del trabajo, sí, que era como mucho más fácil cuando no estaban, por ejemplo, o sea, yo cuando se tenía que salir a una oficina, ¿no? Pero ahora que se tiene ahí mismo en casa estás como trabajadora, como mamá, como cuidado de la casa, o sea, los roles, digamos, que se volvieron a una misma pista y la conciliación realmente ha sido difícil, ha implicado mucho más estrés para los grupos ya vulnerados, como este caso de las mujeres. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más información. Esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con nuestro compañero periodista Atahualpa Americe. Él es corresponsal de la agencia EFE en Cuba y nos contó qué es lo último que se sabe respecto a esta pandemia y sobre todo cómo han transitado en los últimos días respecto al número de casos de contagio y muerte. Lo escuchamos. Sí, siguen trabajando en la vacuna. Todavía no tenemos nada nuevo sobre la vacuna. Empezará el año que viene ya va a producirse. Y bueno, la ciudad de La Habana ya por fin se ha abierto. Por fin hemos entrado de nuevo en la fase 3 y ya están todos los negocios y los restaurantes abiertos y ya nos han quitado un poco el confinamiento que teníamos. En principio el turismo está empezando a reorganizarse. Parece que han abierto los vuelos en algunas localidades turísticas. Y en La Habana de momento está cerrado y en las próximas semanas se volverá a reanudar ya el turismo, en algunos hoteles y polos turísticos y poco a poco pues esperamos que en los próximos meses vuelvan los turistas a La Habana cuando la situación mejore. Hemos pasado ya los 6.000 contagios en total, lo cual es un dato relativamente bueno, tanto para la región como para nivel mundial. La verdad es que nunca hemos pasado en Cuba de unas decenas de casos al día. Hoy, por ejemplo, han sido 17 muestras positivas en todo el país. La Habana era antes el epicentro de la pandemia en el país,
Pero bueno, ahora parece que se reparten un poco más. Hay otras 2 provincias que siguen registrando casos. Y bueno, en La Habana, en los últimos días en general, hemos tenido menos de 10 casos diarios. Sí, la verdad es que está bastante bajo control la pandemia. Vamos a ver ahora, porque ha habido medidas muy estrictas, especialmente en La Habana, en las pasadas semanas. Y ahora, desde hace 10 días, pues se ha abierto la ciudad y bueno, está regresando a la actividad económica normal, así que queda ver cómo esa apertura impacta en el número de casos diarios a partir de esta semana o la que viene, que pasarán ya 15 días desde esta apertura. A propósito de lo que nos contaba nuestro compañero Atahualpa Americe, la doctora en salud mental Norma Rubalcaba hace hincapié precisamente en este modelo de salud comunitaria por el que ha apostado Cuba y que hoy por hoy parece estar dando buenos resultados. Y que ellos yo creo que se caracterizan incluso en el ejercicio, por ejemplo, de las cuestiones de salud, ¿no? El ejercicio médico, etcétera, el tema de una visión comunitaria, ¿no? Entonces, esta visión tendría que ser un factor también protector, ¿no? La enfermedad, de alguna manera, uno de los grandes aprendizajes es la importancia de sabernos como un agente, ¿no? De cambio a nivel social, y que con una visión de responsabilidad justamente es como ponemos cada uno nuestro grano de arena para que esto, pues se rompan las cadenas de contagio, para que esto no pueda aumentar, ¿no? De alguna manera, ahora también acá lo vemos en México, si bien somos un país muy colectivista, yo lo que creo es que, porque recién me preguntaban por qué sigue, o sea, por qué soltamos, ¿no?, las medidas de confinamiento y de seguridad, etcétera, es porque también en términos de las mediciones internacionales que hacen, pues somos un país que está como muy interiorizado el tema de que es el Estado quien tiene que hacer lo correspondiente, y que también como cultura tenemos una característica de una alta indulgencia, ¿no? Entonces, si bien, insisto, había sido un factor protector en las mediciones internacionales de bienestar, siempre México salía muy bien rankeado, siempre salíamos en los primeros lugares, ¿no?, en las mediciones de bienestar, de felicidad, y atribuible precisamente a esta concepción muy colectivista, ¿no?, en la que nos era lo que nos es muy importante el tema del grupo, de priorizar, ¿no?, las necesidades de un grupo en función a las necesidades individuales, a diferencia de los países o algunos de los países europeos, por ejemplo, que tienen una visión más individualista. Esta combinación con esta indulgencia que como a veces cultura tenemos no ha ayudado mucho a solventar o a hacernos como también partícipes de nuestra labor individual en el bienestar colectivo. Esa parte es muy importante y que, bueno, vemos reflejado como en la nota que acabamos de ver en países como Cuba, en donde esto ha sido como más fácil contener, ¿no?, y mitigar los efectos de la enfermedad física, pero a partir de estos aspectos culturales que nos van haciendo partícipes del bienestar colectivo. Y esto ha sido uno de los grandes elementos que ha, digamos, obstaculizado el llevar las medidas de confinamiento, ¿no? Esta sensación de soledad que se pueda tener al interior del hogar genera mucha ansia por estar con los demás, ¿no? Entonces, y bueno, también vemos que es un factor de riesgo porque creemos, o lo que hemos estado como observando, ¿no?, en el comportamiento, digamos, social, es que la creencia de que porque es mi amigo o es mi familiar o es mi conocido no está contagiado, ¿no? O no me va a contagiar. O no me va a contagiar, y es justo en esos entornos en donde se vuelve más riesgoso porque no guardamos la sana distancia, no usamos las medidas de protección, etcétera, y se ha visto, bueno, una tendencia que ahorita los contagios van más en ese sentido, pero sí obedece mucho esta necesidad de no poder lidiar con la sensación de estar aislados, de estar con uno mismo, ¿no? Algo de las cuestiones también de afrontamiento positivo que hemos estado observando, por ejemplo, son las personas que aún en la pandemia, en el confinamiento, por ejemplo, las personas que viven solas, algo que les ha ayudado mucho es retomar hobbies, ¿no? Hay quienes están haciendo, por ejemplo, jardinería, que se ha dado mucho, es como muy común, ese mini contacto, ¿no?, con el asunto de la naturaleza, como vertir
en una actividad placentera, que es parte del autocuidado, de decir esto me gusta hacer, puedo pasar tiempo con esto, me siento bien, me genera confort, ¿no? Incluso en términos psicológicos, y pues también es una invitación a que todos y todas, que en lo que podamos hacer desde casa, retomar esas actividades que resultan hobbies, que nos recrean, ¿no? Que es una forma de pasar el ocio y que podemos compartir a través, por ejemplo, también de las tecnologías con las personas amadas, y pues un poco de insistir, ¿no? Como sale de situación, siempre esta parte de no soltemos las medidas, ¿no? Sabemos que ha sido un proceso muy largo, sabemos que ha sido complejo, que ha sido difícil, pero también pues nos toca, ¿no? Poner nuestra parte para que esto vaya funcionando mejor y para poder salir fortalecidos más adelante, a pesar de lo difícil que ha sido. Y tiene que ver con esto de la asertividad, incluso el tampoco, o sea, no nada más no te puedo besar, no te puedo abrazar, no puedo ir a tu reunión que estás organizando, exacto, por ejemplo, ¿verdad? Y por convicción se puede hacer de manera muy, muy asertiva, porque sí nos da miedo lastimar, ¿no? A los otros. Como pena, vergüenza, ajá, porque es parte de decirle no a una persona, claro, y cuesta trabajo decir no. Sí, es cierto también esta parte culturalmente tenemos, vamos, y nos lo dicen, ¿no? Otras personas de otras culturas, que es como una característica muy del mexicano de no poder decir de manera firme no, ¿verdad? Exacto. Entonces, también es un momento pues para entrenarnos en esa circunstancia y que se puede decir de manera asertiva, respetuosa, sin un afán de lastimar al otro. Es muy importante pues enfatizar en que tenemos que recuperar los vínculos sociales, fortalecerlos, ¿no? Tejer redes, ahorita es un muy buen momento, tendrá que ser mediado por la tecnología y pues por todas las medidas sanitarias, pero que no olvidemos que justamente el pilar de la resiliencia, de esa capacidad, de ese proceso de poder salir adelante ante la adversidad, siempre van a ser los vínculos sociales. Entonces, hay estudios que nos dicen pues que parte de los cambios que ha habido ha sido que hemos fortalecido las relaciones con las personas cercanas, ¿no? De repente a lo mejor no hablábamos todos los días, ¿no? Con una persona amada, y ahora se está buscando esos vínculos, especialmente pues con las personas que están pasando esta situación sola, pero también se ha observado como una disminución de la interacción con los conocidos, o sea, de alguna manera los espacios o las líneas que tenías de conexión interpersonal se están redirigiendo, ¿no? Hacia las personas significativas, y también es un buen momento para retomar con aquellos, por ejemplo, los amigos, ¿no? Ya esta nueva normalidad que ya la tenemos aquí al frente, de podernos, incluso se hace como más factible, ¿no? O sea, antes la dificultad para ponerse de acuerdo, etcétera, ahora es como mucho más fácil, ¿no? En el momento de las interacciones en línea, y esa parte siempre va a ser como una de las primeras recomendaciones. La otra, que hemos insistido mucho como sala de situación, es priorizar también la salud mental sobre las cuestiones que tienen que ver con desempeño o, por ejemplo, en este caso, las cuestiones académicas, etcétera. O sea, tomárnoslo con calma, hacer un espacio para parar, para podernos separar a un espacio que podemos estar solos con calma, estos ejercicios, ¿no? de poder recuperar o de regularnos emocionalmente, que obviamente a veces se tienen que negociar al interior de las familias. ¿Sabes qué? A este espacio necesito estar solo, los demás necesitan reorganizarse porque no voy a estar yo ahí en ese momento. O sea, esta capacidad de negociación con las y los demás tendría que ser también una parte de fortaleza. Belén, insistir muchísimo. Los procesos de psicoterapia nos ayudan a reorganizarnos, ¿no? A replantear las formas de ser, de querer estar con las y los demás. Entonces, que no dejemos esa posibilidad que ahora tenemos. Afortunadamente hay una oferta mucho más grande con las líneas pues que ha establecido el gobierno del estado, el 075 para la comunidad de universitaria. También tenemos las líneas de atención, que estas son de manera remota por el momento, pero también a nivel privado pues hay colegas que ya están trabajando también de manera presencial, y que no para quienes
refieran como esta posibilidad, no perdamos esa oportunidad de acudir a un servicio profesional de ayuda que para pues poder solventar estas dificultades, las relaciones con los demás, iniciar este proceso de psicoterapia, desmitificar que es para personas que están enfermas o con algún trastorno mental. Es a veces cuando no podemos con estas emociones que nos desbordan y no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda profesional y que podamos, ahorita es una muy buena oportunidad para acceder a ella. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial de fin de semana. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.